Bien, pues acabo de grabar 1 hora y pico y resulta que no se ha grabado el sonido. Se ha grabado la pantalla pero no el sonido. Así que lo que voy a hacer pues va a ser volver a explicar los ejercicios que están hechos y bueno, pues espero que lo entendáis mejor. Bueno, que lo entendáis bien. Si acaso, pues me escribís comentarios y tal, ¿vale? Un pequeño inciso que quiero hacer es sobre la programación en RStudio. Que sepáis que yo no soy informático, o sea, no voy a enseñaros a programar como tal, estrictamente hablando, pero sí que os voy a enseñar lo suficiente como para, digamos, hacer uso del programa de manera eficaz respecto a problemas físicos. También intentaré hacer algunas prácticas, como por ejemplo la descomposición de la luz mediante prismas, medidas de índices de medios. No sé, también a lo mejor introduciros sobre cómo hacer algunos programas para integrales de manera discreta. En fin, cosas que os puedan venir bien, ¿vale? De todas formas lo iremos viendo, pero ya os digo, os aclaro que no soy programador como tal, así que simplemente os quiero enseñar a usarlo de manera a completar los ejercicios que podáis hacer o que os entreguen. Bueno, veamos. El problema que nos dice básicamente que tenemos un ave que al ascender dibuja una espiral, que la tenéis aquí dibujada. Dibuja una espiral ascendente. Y nos dice que la ascensión pues la hace con una velocidad de 3 metros por segundo y que podemos considerar que los círculos que se dan en la espiral pues son uniformes de radio 8 metros y cada 5 segundos se da un giro. Bien, nos preguntan por la rapidez del ave relativa al suelo. Bueno, pues la rapidez, o sea, la velocidad, básicamente va a ser el módulo, como tenemos dos direcciones, va a ser el módulo o sea, v. Básicamente será raíz de vx al cuadrado, lo tenéis aquí, más vi al cuadrado. La vi ya la tenemos y la vx no la tenemos, pero la vx, como ves, está aquí representada, va a ser siempre la tangente del círculo. Y la tangente, la velocidad tangente al círculo, que era de bachillerato, pues es vx igual a w por r, donde w es 2pi partido del periodo, como el periodo me lo dan que son 5 segundos, por el radio 8 metros. Pues ya está, entonces la velocidad vx va a ser 10 metros por segundo. Por lo tanto, mi magnitud v va a ser raíz de 100 más 9, por lo tanto 10,5 metros por segundo. Y ya está, no tiene más. Luego, ¿qué me dicen? La aceleración del ave, magnitud y dirección. Vale, pues como la velocidad ascendente es constante, la primera ley de Newton nos dice que a una velocidad constante, aceleración cero. Por lo tanto, en dirección y no habrá aceleración y solo podremos contar con una posible aceleración en el eje X. Así que, pues AX va a ser igual a Vx cuadrado partido de R, otra fórmula de bachillerato, donde Vx ya la tenemos, 10 al cuadrado, R lo tenemos partido de 8 y nos da una aceleración de 12,5 metros por segundo al cuadrado en dirección X. Y la dirección, pues lo que acabo de decir, dirección X. Bien, ¿qué más? Ángulo del vector de velocidad del ave y la horizontal. ¿Vale? Pues como la velocidad es un vector que tiene componente y componente x, formará un ángulo θ con la horizontal y pues tendremos que tangente de θ es vi partido vx, por lo tanto θ será arcotangente de vi partido vx. Y eso es igual simplemente a 16,7 grados. Y no tiene más. Vale, siguiente ejercicio. Este era muy fácil, aunque curioso. A ver, básicamente, tenemos un veterinario que está en este árbol, ¿vale? Está separado 90 metros de otro árbol donde se encuentra un mono. Aquí hay un mono que está a 25 metros de altura. El veterinario quiere sedar al mono, por lo que, en cuanto lo ve, tira un dardo. Aquí, este es el primer dardo que tira. Pero el mono, astuto como él solo, se deja caer en cuanto el veterinario tira el dardo. Por lo tanto, este dardo
quedará en vano porque el mono ya estará aquí, cuando el dardo coja la posición inicial del mono. Pero el veterinario, como es más astuto de lo que se pensaba el mono, dice, pues voy a tirar el dardo con cierta velocidad Vx, de manera que vaya a... que cuando caiga justo le dé al mono, ¿vale? Entonces, nos preguntan la velocidad Vx. Pues vamos a ver. Esto va a ser, lo voy a tratar como un tiro parabólico en el que solo vamos a tener una velocidad en dirección X y la velocidad en dirección Y será 0. La aceleración en dirección X será 0 y en dirección Y la gravedad. Por lo tanto, empiezo con fórmula fácil. X igual a V por T. La X la tengo, que son 90 metros de separación. Y la V y la T pues no la tengo. La V es la que quiero calcular y la T pues la tengo que encontrar para calcular la V finalmente. Así que pues me quedo con esta fórmula en stand-by, ¿vale? En pausa. Paso ahora al eje Y. En el eje Y sé que I0, o sea que I final va a ser 0, que I0 serán 25 metros, V0I será 0 y la gravedad pues menos 9,8 por T cuadrado partido 2. Por lo tanto, paso I0 a la izquierda, de manera que los signos menos se me van a ir. Y finalmente obtendré T, que es igual a 2,26 segundos, cogiendo la raíz positiva. Sustituyo en V y ya está, no tengo más. O sea, no tiene más este ejercicio. El V pues será 39,82 metros por segundo. La velocidad inicial con la que tiene que tirar el dardo. Ya está. Bien, siguiente ejercicio. Veamos. Nos dicen, conforme un barco se acerca al muelle a 45 centímetros por segundo, es necesario lanzar hacia el barco una pieza importante para que pueda atracar. El equipo se lanza a 15 metros por segundo a 60 grados por encima de la horizontal desde lo alto de una torre en la orilla del agua, 8,75 metros por encima de la cubierta del barco. Para que el equipo caiga justo enfrente del barco, ¿a qué distancia del muelle debería estar el barco cuando se lance el equipo? Se desprecia la resistencia al aire. Vale. Aquí vamos a tener varias cosas. Bueno, lo primero que he hecho ha sido hacer un cambio o sea, una conversión de centímetros a metros, no tiene más. O sea que para que esté todo en las mismas unidades. Y lo siguiente es fijarnos en el eje Y, ¿vale? Como si fuera un tiro parabólico, lo que voy a querer hacer va a ser calcular primero el tiempo que tarda en llegar a la X, aquí, para luego encontrar el desplazamiento X1 que realiza desde el punto de vista del faro, ¿vale? Así que vamos a ello. Lo primero que hago es decir, VI va a ser, como hay un ángulo, pues va a ser V0, que son 15 metros por segundo, por seno de 60 grados, que es el ángulo que tengo aquí. De manera que VI va a ser 13 metros por segundo. O sea, 13 metros por segundo. Bien, lo siguiente que voy a hacer va a ser coger la fórmula de la altura y vamos a ir sustituyendo. Sabemos que la altura final va a ser 0, la altura inicial es 8,75, la V inicial en dirección Y es 13 y luego pues 4,9 es 9,8 partido 2. Voy a despejar, voy a resolver esta ecuación de segundo grado con la fórmula de segundo grado de toda la vida y coger el tiempo que me salga positivo. Por lo tanto, me saldrá 3,2 segundos. Es decir, que tardará 3,2 segundos en llegar a la X roja. Bien. Ahora lo que voy a hacer, como os he dicho antes, es calcular mi desplazamiento X1. Esto va a ser X1. De manera que, sabiendo que X es igual a V por T, a Vx por T, pues primero tengo que saber qué es Vx y luego puedo sustituir. Pues Vx va a ser V0 por coseno de 60, que va a ser igual a 7,5 metros por segundo. Sustituyo en mi fórmula aquí de abajo y voy a tener X1 va a ser 7,5 por 3,2, es decir, 24 metros. Cuando tiren
el objeto para atracar al barco, pues este objeto, como lo tiran con una velocidad de 15 metros por segundo y a unos 60 grados, este objeto recorrerá en dirección horizontal 24 metros. Pero ahí no queda la cosa. La cosa es que en ese mismo tiempo, 3,2 segundos que tarda en recorrer los 24 metros horizontalmente, pues el barco también avanza hacia ellos, ¿vale? Por lo tanto, pues ahora nos vamos a fijar en el barco. De hecho, aquí lo tienes. Te pongo el barco en 3,2 segundos recorre x, que es x es igual a la velocidad del barco. Como la velocidad solo va en dirección x, pues 0,45 por 3,2 segundos, que es lo que hemos calculado en lo que tardaba en caer el objeto. Entonces, pues tú haces 0,45 por 3,2 y te da 1,44 metros. Es decir, que el objeto desde el faro habrá recorrido 24 metros, pero el barco también habrá recorrido 1,44 metros. Finalmente, concluimos con que la distancia D que nos pregunta el problema, a la mínima distancia a la que tiene que estar el barco, es a 1,44 más 24 metros, o sea, 25,44 metros. Y ya está, no tiene más. Este era curioso, estaba chulo, pero fácil. Bueno, vamos a otro. Veamos. Este problema que nos dice, un nuevo acto circense se llama Los Maromeros del Norte. La hermosa Maribel se columpia de un trapecio y se proyecta con un ángulo de 53 grados. José Roberto, cuyas manos están a 6,1 metros arriba y 8,2 metros adelante del punto de lanzamiento, debe atraparla. Puede despreciarse la resistencia al aire. A. ¿Qué velocidad inicial v0 debe tener Maribel para justo alcanzar a José Roberto? Bueno, pues un tiro parabólico de toda la vida. Aquí vamos a tener una altura final que van a ser 6,1 metros, es donde quiero llegar, donde está nuestro amigo José Roberto. Nuestra inicial pues supondremos 0, por eso aquí pues no hay nada, o sea 0 más v inicial, que va a ser esto. V inicial pues es la v que quiero calcular por el seno de 53 porque estamos en dirección y. O sea que tenemos que aplicar seno. Por t menos 9,8 t cuadrado partido 2. ¿Vale? Aquí vamos a tener dos incógnitas. Vamos a tener t y v sub 0. Por lo tanto, voy a hacer uso de la ecuación en el eje x para pues hacer un sistema, básicamente. Entonces, en el eje x, vx va a ser v sub 0 por coseno de 53. Y va a ser igual a desplazamiento partido de tiempo. ¿El desplazamiento qué es? Pues 8,2 metros, que me lo dan, es esto, partido de tiempo que no lo sé. Bueno, pues voy a despejar tiempo, de manera que tiempo va a ser igual a 8,2 partido de v sub 0 coseno de 53, y el tiempo lo voy a sustituir en la ecuación de arriba, haciendo uso de el sistema de sustitución. De manera que al final voy a tener 6,1 igual a la tangente de 53, porque va a ser seno entre coseno, por 8,2 menos, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, simplemente es un sustituir. Si tenéis que parar el vídeo, pues no dudéis. El caso es que, una vez que sustituyo, voy a tener por un lado menos 4,78 y por otro lado menos 909,7 partido de v sub 0 cuadrado. Pues ya puedo despejar v sub 0 y obtendré que v sub 0 es 13,8 metros por segundo. Y ya está, sí, eso era lo que me preguntaba. O sea que guay, perfecto. Luego, para la rapidez inicial calculada en el inciso A, ¿qué magnitud y dirección tiene la velocidad Maribel cuando alcanza a José Roberto? Bueno, pues sabiendo que v sub 0 es 13,8 metros por segundo, cuando alcanza a Roberto, pues será, si te fijas en la primera ecuación, habíamos dicho que t era igual a 8,2 partido v sub 0 coseno 53, y t era el tiempo que recorría 8,2 metros, por lo tanto es cuando alcanzará a José Roberto. Así que pues voy a hacer uso de esta ecuación para calcular mi tiempo que tarda. El tiempo que tarda pues será 0,98 segundos y
ahora lo que voy a hacer va a ser calcular cada componente de la velocidad. Porque el tiempo pues es universal, digamos, o sea, va a ser el mismo tanto para el eje Y como el eje X, así que pues en el eje Y, como tengo aceleración, mi fórmula será VI igual a V0I menos 9.8 por el tiempo, o sea, menos A por T, menos G por T en este caso. Bien, pues ya está, sustituyo. V0I, ¿qué era? Pues era V0 por seno de 53, por lo tanto 11,02 menos 9.8 por 0,98 que me da 9.604. Total, que la velocidad en dirección Y pues será 1,42 metros por segundo. Luego, respecto al eje X, pues Vx va a ser desplazamiento partido tiempo. Como en el eje X no hay aceleración, pues simplemente va a ser 8.2 metros partido 0,98 segundos, que es lo que tarda en llegar a los brazos de José Roberto. Total, Vx será 8,36 metros por segundo. Y ahora pues vamos a calcular la magnitud y dirección. La magnitud va a ser pues simplemente el módulo de v, que es raíz de vx cuadrado más vi cuadrado, o sea 8,48 metros por segundo. Y la dirección pues va a ser en dirección de 9,64 grados respecto a la normal. Ya está, no tiene más. Como lo he hecho, pues tangente, al igual que en un ejercicio anterior, tangente de θ es VI partido Vx, por lo tanto θ va a ser arcotangente de VI partido Vx. VI es 1,42, lo meto aquí, y Vx 8,36, lo meto ahí. Ya está, no tiene más. Luego, ejercicio, el C. Vale, el C era graficarlo. Bueno, esto ya lo hemos hecho muchas veces, así que no hace falta ser repetitivo. Pero el D nos dice: la noche del debut, José Roberto no atrapa a Maribel. ¿Qué distancia horizontal recorre ella desde su punto de lanzamiento antes de caer en la red, que está a 8,6 metros debajo de dicho punto? Bien, pues esto es un tiro parabólico de toda la vida. Fíjate que empiezo con mis condiciones de: la altura final será 0, la altura inicial 8,6 metros, la v inicial serán 13,8 por seno de 53 y pues 9,8 partido 2 es 4,9. Por lo tanto, voy a despejar mi tiempo, elegiré mi tiempo positivo, que serán 2,86 segundos. Por lo tanto, pues sustituyo esto en el eje X, que no tiene más misterio, y finalmente pues en dirección horizontal recorrerá una distancia de 23,75 metros. Ya está. No tiene más. Tener cuidado con Vx, ¿vale? Porque en este caso, como hay una dirección, o sea, hay un ángulo θ, pues Vx no es el módulo, sino que es el módulo por el coseno. Vale. Bueno, pues venga, siguiente problema. A ver. Para este problema, veamos. Nos dicen: un cohete se lanza verticalmente partiendo del reposo con una aceleración constante hacia arriba de 1,75 metros por segundo al cuadrado. De repente, 22 segundos después del lanzamiento del cohete, debe desprenderse un tanque de combustible innecesario. Un miembro de la tripulación mide la rapidez inicial del tanque en 25 metros por segundo e indica que éste se mueve en forma perpendicular a la trayectoria del cohete. El tanque de combustible no sufre resistencia al aire y solo experimenta la fuerza de gravedad una vez que abandona el cohete. A. ¿Con qué rapidez se desplaza el cohete en el instante en que el tanque del combustible se desprende? Bueno, pues como va a estar todo el rato unido al cohete y solo se desprenderá a los 22 segundos, pues mira, sabiendo que tenemos una aceleración vertical de 1,75 metros por segundo al cuadrado, que tras 22 segundos el tanque 1 se desprende. Pues haciendo uso de mi ecuación, velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pues voy a tener velocidad, que es lo que quiero. Esto ni idea, es lo que voy a calcular. Velocidad inicial 0, porque estaba en reposo el cohete. Aceleración 1,75 metros por segundo al cuadrado. Y tiempo, pues hasta que se desprende el tanque pasan 22 segundos. Por lo tanto, la velocidad que tendrá el tanque cuando se desprende será de 38,5 metros por segundo en dirección Y.
y ya está. Luego, el B, apartado B. ¿Cuáles son las componentes horizontal y vertical de la velocidad del tanque de combustible justo en el momento del desprendimiento, de acuerdo con las mediciones que realiza y un miembro de la tripulación o un técnico ubicado en la Tierra? Vale, veamos. Pues fíjate en la frase que hay justo en lila, que es muy importante. Te dice: un miembro de la tripulación mide la rapidez inicial del tanque en 25 metros por segundo e indica que éste se mueve en forma perpendicular a la trayectoria del cohete. Vamos a ver, el tripulante que está dentro del cohete, que está aquí, él asciende a la misma velocidad que ascenderá el tanque. De hecho, cuando el tanque se va a desprender, va a tardar unos cuantos segundos en perder velocidad. O sea, inicialmente los primeros segundos va a tener la misma velocidad del cohete. Por lo tanto, la velocidad en dirección Y hacia arriba respecto al tripulante va a ser 0. Porque él solo verá cómo se desprende perpendicularmente el tanque. Es decir, que para el tripulante vamos a tener una velocidad 0 en dirección Y, VI va a ser 0, y una velocidad de Vx igual a 25 metros por segundo, porque es lo que el tripulante ve, es lo que nos dice el problema. Luego, respecto a la Tierra, la Vx va a ser la misma, pero la VI pues va a ser la que tenga el cohete, puesto que para un observador en la Tierra pues ve como el tanque se desprende a la misma velocidad que el cohete, ¿no? El cohete lleva. En fin, eso. Luego, apartado C. ¿A qué ángulo con respecto a la horizontal se mueve inicialmente el tanque de combustible que se desprende de acuerdo con las mediciones del miembro de la tripulación y del técnico en la Tierra? Bueno, pues el de la tripulación va a ser 0. Por lo mismo que te he dicho antes. Él directamente ve que es que se desprende perpendicularmente. Así que para él 0. Pero para el que está en la Tierra, pues será arcotangente de VI partido Vx. Siendo VI 38.5 y Vx 25, pues te da un ángulo de 57 grados. Eso es para un observador en la Tierra. Y por último, ¿cuál es la altura máxima por encima de la plataforma de lanzamiento que alcanza el tanque que se desprende? Bueno, pues vamos a coger el problema desde dos perspectivas, dos partes. La primera va a ser cuando el tanque está sujeto al cohete y la segunda cuando el tanque se suelta. Pues vamos con la primera. Inicialmente, la altura no la sabemos. La altura inicial será 0, la V inicial 0 porque está en reposo. La aceleración nos dicen que es 1,75, tardará 22 segundos, por lo que 22 al cuadrado partido 2. Es decir, que hasta que se desprende va a recorrer 423,5 metros. Y luego cuando se desprende, pues volvemos a coger como origen el desprendimiento, de manera que tendremos una altura que no sabemos, una altura inicial 0, una velocidad inicial esta vez de 38,5 segundos y ya está. Y no podemos hacer nada más. Tenemos dos incógnitas, altura que no sabemos y tiempo que no sabemos. Así que hacemos uso de la segunda ecuación, la de v final igual a v inicial menos gt. V final será 0 porque es la altura máxima, es decir que ya no tendrá velocidad, se parará en ese punto. V inicial 38.5 menos 9.8 por t. Puedo calcular mi tiempo, perfecto, porque luego lo sustituyo arriba y me da que tendré una altura máxima de 75,6 metros una vez que me desprendo el cohete. Por lo tanto, si yo sumo todo, obtendré en torno a 500 metros de altura máxima. Es decir, habrá recorrido 424 metros atado al cohete y 76 metros atado, o sea, al desprenderse, básicamente. Y ya está, no tiene más. Vale, siguiente ejercicio. Veamos. El cicloide. Nos dice, una partícula se mueve en el plano XY. Punto. Sus coordenadas están dadas en función del tiempo por x de t e y de t, donde r y omega son constantes. A. Dibuje la trayectoria de la partícula. Bueno, eso ya lo haremos en el estudio tranquilamente. La curva descrita punto se llama cicloide. Vale. B. Determine los
las componentes de velocidad y aceleración de la partícula en cualquier instante t. Vale, pues básicamente, si nosotros tenemos esto, tenemos x de t igual a r omega t menos r seno omega t. Y y de t igual a r menos r coseno omega t. Bueno, pues la velocidad, sabiendo que es la derivada de x respecto al tiempo, derivada del espacio respecto al tiempo, pues simplemente voy a derivar y curiosamente obtengo que vx va a ser omega por i de t. Fíjate, no curioso. Y luego lo mismo con v de i y obtendré r omega por seno omega t. No tiene más. Luego, la aceleración, pues la aceleración no es más que la derivada de la velocidad respecto al tiempo. O dos veces la derivada segunda de la posición respecto al tiempo al cuadrado. Por lo tanto, pues simplemente derivo. Si sabes derivar, pues sabrás hacer este ejercicio, no tiene más. Y ya está, ¿vale? No tiene complicación. Esto va a estar guay hacerlo en el RStudio, pero el ejercicio como tal no tiene complicación. Luego, este apartado, el apartado C, tiene un poco más de chicha, digamos, más... está más chulo. A ver, nos dice, ¿en qué instantes la partícula está momentáneamente en reposo? ¿Qué coordenadas tiene la partícula en esos instantes? ¿Qué magnitud y dirección tiene la aceleración en esos instantes? Vale, veamos. Pues la partícula estará en reposo momentáneamente cuando su velocidad sea nula, es decir, la velocidad en dirección x e y sea nula. Bueno, pues yo sé que vx es esto, que vi es esto, pues lo que voy a hacer va a ser igualar. Igualo y obtengo 1 menos coseno omega t igual a seno de omega t. Pero yo también sé que seno de omega t es raíz de 1 menos coseno al cuadrado de omega t. Así que lo que voy a hacer va a ser igualar. De manera que raíz de coseno de 1 menos coseno al cuadrado de omega t igual a 1 menos coseno omega t. Elevo al cuadrado para quitarme raíces y obtengo el primero, pues la raíz se te va, y a la derecha un cuadrado, 1 más coseno cuadrado omega t menos 2 coseno omega t. El 1 se me puede ir y saco factor común de cosenos, de manera que voy a tener al final coseno omega t por coseno omega t menos 1, factor de coseno omega t menos 1. Es decir, voy a tener dos posibilidades. La primera, que coseno omega t sea 0 o que coseno omega t sea 1. Bueno, pues yo he cogido, pues por coger una, coseno omega t igual a 1, de manera que t va a tener que ser igual a 2npi partido de omega. Luego, si coseno, entonces, si elegimos esa, vamos a tener que nuestra posición en el eje y pues va a ser 0, porque recordemos que era r menos r coseno omega t, por lo que r menos r igual a 0. La aceleración en el eje x pues será 0, porque si el coseno es 1, el seno es 0. Y la aceleración en el eje y pues será r omega al cuadrado, ¿vale? Y por último nos preguntan, compare este movimiento con el movimiento circular uniforme, el de la aceleración. Pues tú de aquí sacas que la aceleración total, como es el módulo de ax al cuadrado más ay al cuadrado, pues al final esto te va a dar r omega al cuadrado. Y de un movimiento circular, la ecuación de un movimiento circular, que es a al cuadrado igual a x al cuadrado más ay al cuadrado. Por lo tanto, al final obtienes la misma relación, o sea, la misma aceleración. Ya está. No tiene más el ejercicio. Así que pues pasemos a RStudio. Lo que he hecho primero ha sido coger y decir, pues como siempre, mi n de iteraciones, el número de iteraciones va a ser 500. Por ejemplo, he definido mi tiempo y he dicho mi tiempo va a ser una secuencia que vaya desde menos 10 segundos hasta 10 segundos espaciados de L de longitud igual a, o sea, un vector de longitud igual a 500, ¿vale? Ya me lo organizas como quieras, pero quiero que mi vector mida 500 elementos. He definido mi constante R como 1,5 y mi W 1, ¿vale? Voy a borrar todo esto para que no me cause problema. Luego, mi x, he definido mi x, pues mi x va a ser, como me dice el problema, R por factor de omega por t menos seno de omega por t. Y luego, y va a ser igual a R por factor 1 menos coseno omega por t. Bien.
¿Qué más? Pues venga, vamos con ello. No hay nada más. A ver. Me causa problema esto. Vale. Ahora voy a dibujar t frente a x, que va a ser esto. ¿Vale? Va a ser una onda ondulada con una cierta pendiente. El comando lines, fijaos, esto es nuevo. El comando lines nos va a permitir graficar por encima una línea, por eso no hay ningún type, porque lines directamente te va a graficar una línea con el mismo eje, pero el mismo eje X, pero diferente eje Y. Y el color, pues 2, que va a ser rojo. Entonces, si yo compilo esto, me va a dar, fíjate, en rojo, una nueva gráfica, o sea, la gráfica de T respecto a Y, ¿vale? Así puedes comparar y entonces veis que respecto al eje Y, pues no hay pendiente y respecto al eje X sí. Bueno, no tiene mucho misterio, la verdad, porque lo que interesa realmente es el plot de X e Y, ¿vale? Entonces, si hacemos este plot, veremos cómo tenemos un cicloide. Esto es lo que se llama cicloide. Y nada, pues básicamente en cada punto, o sea, ves cómo se anula aquí en cada punto, como haciendo botes. No sé, no tiene mucho más misterio, simplemente pues para darle color, para darle forma a los cálculos que hacemos, ¿no? Pero aquí es donde viene algo más interesante aún, que es lo siguiente. Fijaos lo que voy a hacer aquí. Lo que ahora me interesa es decir, yo tengo mi plot de t respecto a y, ¿vale? Fijaos. ¿Qué es este? Lo tenemos aquí, a la derecha, abajo a la derecha. Bien. Pues fíjate, o sea, imagínate que quiero saber cuáles son los puntos en los que se anula la función. Porque en el problema, no sé si te acuerdas, en el problema nos decían aquí en qué puntos, o sea, para los puntos de coseno igual a 1, pues teníamos que y se anulaba, ¿no? Pues me gustaría saber esos puntos, para una práctica a lo mejor, en qué puntos se anula, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a definir, como ya lo hicimos en otro ejercicio, un vector S y un vector TT que va a ser nulo, absolutamente nulo. Lo defino. Luego voy a definir un bucle for y en este bucle for, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues un bucle for que me lo itere 500 veces. O sea, que 500 veces me compile el código, ¿vale? 500 veces, ¿por qué? Pues porque si mi vector Y tiene 500 elementos, pues quiero que pase todos los elementos posibles, ¿vale? Bien. Luego, dentro del bucle voy a poner una condición. Voy a decir, quiero que pases, que repitas el bucle 500 veces siempre y cuando se cumpla la siguiente condición. Si la función y, que es básicamente esta, ¿ves? Así la curva, la ondulación. Si la función y, si cada elemento de la función y es menor que el mínimo de y más 1 por 10 a la menos 3 y mayor que el mínimo de y, entonces a cada elemento de S le vas a atribuir y cada elemento de T le vas a atribuir, o sea, TT le vas a atribuir T. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Básicamente, lo voy a poner, a ver, lo voy a explicar aquí. Al tener una función iterada en informática, nunca vas a tener que la función sea igual a 0. Es decir, yo podría decir if cada elemento de y que sea igual a 0, entonces se lo atribuyes a una variable s que va a ser y de y, ¿vale? O sea, cada variable que cumpla esta condición se la atribuyes a s de y. Y como quiero que vaya acorde al tiempo, pues cuando eso pase, me atribuyes... espérate, lo voy a espaciar un poco más. Cuando eso pase, le atribuyes a TTI el valor de TI cuando pase, ¿vale? Espero haber sido claro.
Si no, repito, me escribís en los comentarios y no me importará volver a hacerlo o volver a pasar por ello. Bien, dicho esto, ¿qué pasa? Que en informática nunca vas a tener un cero absoluto, a menos que tengas números enteros o un vector o cualquier cosa en lo que haya ceros. Pero si es iteración, nunca vas a tener un cero absoluto. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser quitar esta condición que me va a causar problema, porque básicamente nunca se va a cumplir, y voy a decir, cuando cada elemento de i sea menor que el mínimo, o sea que imagínate que el mínimo sea 0,0005, ¿vale? Pues voy a decir que sea menor que el mínimo más 1 por 10 a la menos 3 y, o sea, un AND, ¿sabes? Que cada elemento sea mayor que el mínimo, o sea que 0,005. Vale, tú me entiendes. ¿Eso qué significa? Significa que voy a reducir muchísimo ¿cómo decirte? Mis ceros, ¿vale? O sea, a lo mejor voy a filtrar, o sea, es que sí, va a ser un filtraje. Estoy filtrando todos los posibles ceros que pueda tener. O sea, todos los posibles valores que sean muy dispares, ¿vale? Entonces, si yo ahora vuelvo al código, una vez que habéis entendido esto, pues si lo compilo y dibujo yo aquí esto, no quería dibujar esto. Bueno, sí, si lo dibujo, fíjate que me ha filtrado todos los ceros de la gráfica. Me ha filtrado el... O sea, me ha dibujado cada cero donde tiene que estar. Imagínate que en vez de 1 por 10 a la menos 3 pongo 1 por 10 a la menos 2. Es decir, que va a filtrar mucho peor, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Fíjate, se ha espesado más porque se han dibujado más. ¿Lo ves? Entonces ya el filtraje no es tan bueno como lo era antes. Así que lo que voy a hacer, pues eso. Por eso voy a poner un -3. Para que el filtraje sea mejor. Y ya lo puedo dibujar. ¿Ves? Vale. Bien. Espérate, voy a quitar esto porque se me está dibujando por encima. Perfecto. Bien. Ahora, suponte que quiero saber cuáles son mis tiempos y mis ceros respectivos. Porque en la práctica me están preguntando dónde están esos ceros y en qué tiempo se cumple. ¿Vale? Bueno, pues lo que voy a hacer va a ser una matriz de dos columnas. Cbind igual, o sea, Cbind de TT y S. La compilo y la dibujo. Pero claro, esto está bastante feo. Porque fíjate cuánto NA tengo. Tengo muchísimo NA. NA, ¿por qué pasa? NA pasa porque todos los elementos, o sea, el bucle lo va a iterar 500 veces. Pero todos los elementos que no cumplan la condición, pues va a decir vacío, nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, ¿vale? Y solo en los que cumpla la condición, pues va a poner, pues mira, TT menos 6 punto tanto y S pues es tanto, ¿vale? Bien, pues yo quiero filtrar eso. ¿Cómo lo puedo filtrar? Pues yo lo voy a filtrar de la siguiente manera. Yo voy a decir, M va a ser igual a la matriz, y aquí pongo, dentro de la matriz, corchetes, ¿vale? Corchetes, punto de exclamación, punto de exclamación es un operador que dice como es negación o distinto. Entonces aquí, me vas a quitar todos los elementos, esto significa, la matriz M es igual a la propia matriz, y dentro, corchete dentro, le dices, me vas a quitar todos los elementos NA asociados a la variable TT. ¿Vale? Entonces yo hago esto y dibujo M. Entonces pues ya me lo ha quitado todo. Me ha quitado todos los NAs que estaban asociados a la variable T.
De manera que voy a tener un filtraje, otro filtro. Y pues voy a tener mis 4 ceros. 1, 2, 3 y el 4 pues estará más alejado, que no lo vemos. Pero bueno, eso es lo que aquí lo tienes, ¿vale? Esto pues ya lo tienes bastante preciso, donde se sitúa el 0, la S, y en qué tiempo. Y ya está, no tiene más. Vale, pues como hemos terminado los ejercicios y solo ha habido uno que hemos hecho con RStudio, vamos a meterle un pequeño plus de programación para que no quede sin nada. A ver, lo que vamos a aprender aquí va a ser analizar una función, en concreto los ceros de una función. A veces puede ser útil y bueno, pues vamos a aprender nuevos comandos que si no es para analizar una función, seguro será útil para cualquier otra cosa, para cualquier otro tipo de ejercicio o necesidad que tengamos a la hora de representar funciones o problemas en programación. Bien, veamos. Vale, supongamos la siguiente función, f, que va a ser, y así aprendemos a definir funciones. Función de x depende de x, podría depender de y, de z, de cualquier variable, en este caso va a depender solo de x, porque es un poco introductorio. Y va a ser 0.5 por exponente de x partido de 2 menos x, ¿vale? Veamos, ¿cómo representar esta función? Bueno, pues hemos aprendido que podemos representar esta función a lo mejor haciendo una secuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, secuencia de x que vaya de menos 10 a 10, espaciado o sea, que sea un vector de 500 elementos y luego ya pues ploteamos x frente a f de x, ¿no? Pero también existe un comando que se llama curve, que nos va a dibujar la función teórica. Veamos, si compilamos esto, a ver, vale, fíjate que aquí está la compilación de la función teórica de 0 hasta 1 en el eje x y bueno, ya lo que suba en el f de x. Supongamos que yo quiero extender ese eje x. Quiero que no sea desde 0 a 1, sino que sea, por ejemplo, desde pues, menos 10 hasta 10. Bueno, pues hay dos posibilidades. Una que ya lo sepas y otra que no lo sepas. En el caso de que no sepamos un comando, que sabemos cómo se llama el comando, pero no sabemos mucho de él, la cosa sería poner help curve. Y si compilamos esto, fíjate lo que va a pasar abajo a la derecha, te va a poner todo lo que puede hacer. Entonces te dice, en el uso, pues pones aquí una expresión. Luego pones from de un lado, o sea, desde menos 10 hasta 10. N iterado 101 veces, 1000, lo que sea. Tipo línea, puedes poner otro tipo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que te quedas corto? Pues bueno, primero aquí te pone cada cosa lo que es, te explica expresión, x, y, from, el rango en el cual la función se va a plotear, etcétera. Y si te quedas aún más corto, te vas abajo y tienes ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, si tú coges esto y lo copias tal cual, pues te lo va a dibujar, ¿no? En fin, eso ya libre albedrío para cada uno. El caso es que, en nuestro caso, pues vamos a plotearlo desde menos 10 hasta 10. Veamos qué pasa. Efectivamente, pues me lo ha ploteado desde menos 10 hasta 10. Perfecto. Bien, ahora vamos a ver gráficamente dónde se sitúan los ceros en esta función, ¿vale? Veamos. Para saber dónde se sitúan, pues básicamente vamos a dibujar upline, líneas rectas, en h igual a 0 y en v igual a 0. Y vamos a hacerlo de color rojo. Así. Vamos a dibujarlo y hagamos un zoom. Veamos. Fíjate que
donde está el ratón, aquí la función se hará 0 aquí y se hará 0 aquí. ¿Vale? Cerca del 0 y cerca del 5. ¿Cómo saber de cerca? Pues mira, lo que vamos a poder hacer va a ser definir axis, que va a ser el eje, quiero que en vez de 5 en 5 sea de 1 en 1, coma, at igual de menos 10 hasta 10. Es decir, que vaya de menos 10 hasta 10 de 1 en 1. Compilamos esto. Hacemos zoom. Y ahora vemos que el 0, el primer 0 está entre el 0.5 y el 1. Y el segundo 0 entre el 4 y el 4.5. Vale, ¿para qué nos va a servir esto? Esto nos va a servir porque a ojo hemos podido ver dónde está. Pero ahora con un método que se llama el de sustitución repetida, vamos a poder fijar con precisión dónde está este 0 en concreto, ¿vale? Veamos, vamos a ver. Entonces, método sustitución repetida. Bien, lo que vamos a hacer primero va a ser ponerle una tilde a la E. Eso es. Bueno, pues lo que haremos primero va a ser definir nuestra x0, nuestra semilla, ¿vale? Pues nuestra semilla sabemos que está cerca del, vuelvo a poner el zoom, sabemos que está cerca del 4. O sea, del 0.5, ¿vale? Así que pues vamos a plotearlo, o sea, vamos a poner como semilla 0.5. Luego, vamos a poner una tolerancia, que ahora veréis por qué lo llamo tolerancia, de 1 por 10 a la menos 3. Además, vamos a poner una n de iteraciones que sean 50 iteraciones. Y vamos a crearnos nuestro bucle for. Así que for, que vaya de i 1 hasta n. Aquí ponemos x igual a 0.5 por exponente de x0 partido de 2. Vale, veamos. ¿Por qué pongo esto? Si mi función al principio era 0.5 exponente de x medios menos x. Bueno, pues como queremos saber la función cuando se va a hacer 0, pues básicamente cuando 0.5 exponente de x partido de 2 menos x sea 0, es lo mismo que decir que x será igual a 0.5 exponente de x partido de 2. Bien, pues lo que hay que poner es que x sea esto con el x0 dentro, ¿vale? Que va a ser nuestra semilla. Y vamos a meterle una condición al bucle, ¿vale? Antes de meter la condición vamos a definir la diferencia, o sea, va a ser como el error absoluto, como abs de x0 menos x. Y entonces podemos poner que nuestra condición va a ser si la diferencia es mayor o igual, o sea, perdón, mayor que la tolerancia, entonces quiero que sigas corriendo el programa. Si la diferencia es mayor que la tolerancia, entonces sigue sustituyendo x0 por x. Entonces, la primera x0 será 0.5, haces que x sea igual a 0.5 por exponente de 0.5 partido 2, y esa va a ser tu nueva x0, ¿vale? Es como que se va sustituyendo, se va haciendo un bucle, se sustituye una por una, ¿vale? Una por la otra. Y eso mientras que la diferencia sea mayor que la tolerancia. Cuando esto pase, o sea, cuando ya la diferencia ya no sea
mayor que la tolerancia, entonces, else, me vas a pintar se ha alcanzado la precisión deseada. ¿Vale? Y, por supuesto, para que deje de iterar, stop el bucle. Luego, ¿qué me va a hacer? Luego, lo que quiero que haga es que me haga un upline, o sea, que me pinte la X que he encontrado después del bucle, y luego upline de X, o sea, de V igual a X en color azul, que va a ser 4. Bien, pues vamos a verlo. Voy a compilar todo. Y bueno, el pequeño error es porque como pongo stop, pues es un error de que no ha podido hacer todo el bucle como quería. Luego un upline y hagamos un zoom. A ver qué pasa. Aquí. Pues mira, coincide perfecto. Coincide, vamos, al pelísimo. ¿Vale? ¿Qué más? Para el siguiente 0, pues sería lo mismo. Coger, por ejemplo, en 4, por ejemplo, y hacer que funcione el programa. Pero claro, este pequeño programa tiene un defecto, y es que si la función diverge aquí, la función converge, ¿no? Es decir, si tú coges un punto aquí, lo que va a hacer es dibujarte, o sea, por iteraciones, te lo va a dibujar por aquí, pum, 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 y llegará a este 0. Y si coges el 4, lo mismo. Pero si cogieras el 5, la función va a diverger. Por lo tanto, Paren las máquinas, caballeros. No, no es que vaya a diverger aquí. Aquí es un mal ejemplo. Tenéis que imaginaros, por ejemplo, una función en la que va a haber un máximo, ¿vale? Imagínate que el máximo está cerca del... O sea, el cero está cerca del máximo. Pues en ese caso va a diverger porque no hay cuenca, no hace cuenca, ¿vale? En el ejemplo que tenemos aquí en pantalla, pues sí que hace cuenca y por lo tanto, pues no va a diverger nunca, va a converger y este método va a ser correcto. Pero para otras funciones, pues puede que no lo sea. Simplemente aclarar eso. Digamos, este método no es del todo fiable, ¿vale? Pero hay otro método que sí que lo es, que es el método de bisección. Es un poco más difícil, pero se llama el método de bisección y es coger un elemento por la izquierda y un elemento por la derecha. Es decir, acotar tu 0 para que se vaya iterando dentro de ese intervalo y entonces pues estés seguro de llegar a ese 0, ¿vale? Pero antes de pasar al método de la bisección, lo que quiero enseñarte es un comando que aquí por ser el RStudio Cloud pues no funciona bien, pero ya te digo yo que funciona de lujo en ordenador normal, o sea con tu RStudio descargado en tu portátil o en tu torre. Y es el comando locator, ¿vale? ¿Qué va a hacer locator? Pues mira, si yo pongo un 1 y lo compilo, aquí me va a aparecer un stop de que se está compilando algo, pero no llega a terminar. Y fíjate si voy aquí a la gráfica, si yo le doy, por ejemplo, un clic aquí, espero que lo hayas visto, me ha hecho como un pin, un pin azul, y me ha dicho, has clicado en la ubicación en las coordenadas x 8.12 tal e y 31. Tanto. Es decir, que si yo pongo locator, lo compilo y vengo a mi 0 y le doy, pues entonces me va a decir prácticamente, o sea, fielmente dónde se encuentra ese 0, o al menos muy cerca de dónde se puede encontrar. Te repito que a mí la i, por ejemplo, me ha dado 27 porque al estar en RStudio Cloud, pues se ve que no lo coge tan bien como debería. ¿Qué pasaría si yo tengo 3 ceros o 2 ceros o 50 ceros y quiero seleccionarlos uno a uno para que me lo vaya diciendo? Pues en vez de 1 pongo 3 o pongo 40, ¿vale? El caso es que si tú pones 3, pues vas a tener que ir a la gráfica y hacer 3 clics para que deje de funcionar el locator, ¿vale? Bien, perfecto. Venga, vamos con el método de bisección.
Este, ya te digo, va a ser un poquillo más difícil, pero en cuanto ya le cojas práctica va a ser bastante más intuitivo de lo que parece. Veamos. Lo primero que hay que hacer siempre es definir nuestra función. Function. Por variar un poco vamos a definir otra, ¿vale? Bueno, no, vamos a definir esta, pero vamos a seleccionar el otro 0. Venga, ¿por qué no? ¿Vale? Pues vamos a hacer function x y misma que antes, 0.5 por exponente de x partido de 2 menos x. Vale, esta va a ser nuestra función. Entonces, voy a definir primero función f left, función izquierda. Pues f left va a ser la propia función en el punto x left. Luego f right va a ser la propia función que he definido, pero en el punto x right, xr. Luego ya vamos poniendo valores, no te preocupes. Pero por ahora voy a ir copiando el código y tú intenta entender lo que puedas. De todas formas ya te iré explicando luego cuando lo termine. Veamos. Luego lo que vamos a hacer va a ser un bucle for. For y in 1 hasta n. Y aquí dentro lo que voy a hacer va a ser poner un x media que va a ser xr, xl más xr partido de 2. Ese va a ser mi x media. Luego, además, voy a definir f media, que va a ser la que me va a interesar realmente, que va a ser igual a f de x media. Ya te digo que fl y fr son simplemente es el valor de la función acotada, ¿vale? Es todo, son acotes. Lo que me va a interesar es xm y fm. Luego voy a definir también una diferencia, diff, que va a ser igual a el valor absoluto de xr menos xl partido de xm. Básicamente esto es el error relativo, ¿vale? Es el error relativo. Podría haberlo hecho con error absoluto, que es xr menos xl, pero bueno, esto es más efectivo. Pero te lo anoto aquí, si quieres. Si esto tú lo coges... Ups. Aquí. Podrías haber puesto esto. Diff igual a esto, ¿vale? El valor absoluto. Y ya te digo que yo pues he optado por poner el valor relativo, el error relativo, que es siempre más preciso. Bien, después de esto lo que vas a decir es, vas a poner una condición. Vas a decir, si la multiplicación de f media por f right es menor o igual a 0, menor o igual a 0, entonces dices que xl es igual a fm, a xm, y que fl es igual a fm, ¿vale? Si no, si se da el caso contrario, entonces else, pues lo contrario, xr igual a xm y fr igual a fm, ¿vale? ¿Qué significa? Pues esto significa básicamente, vamos a un poco al principio, significa en el bucle voy a tener un bucle en el que primero vamos a calcular mi x media, ¿vale? O sea, yo tengo un intervalo y mi intervalo de valores y mi media, mi valor más representativo va a ser pues xm. Luego,
como es el valor más representativo, pues yo quiero que llamar una función fm en la que me pongas justamente ese valor de xm, ¿vale? Además voy a definir una diferencia, al igual que habíamos hecho antes, para que tenga como una especie de filtro, que sea un filtraje, que ahora que lo pienso, no lo vamos a utilizar. Lo he hecho así mecánicamente, pero realmente no lo utilizamos. Así que, pues mira, de esto nos vamos a olvidar. Fíjate lo que te digo. Hala. Entonces, te decía, cogemos el valor más representativo, lo metemos en la función. ¿Por qué? Pues porque así la función cogerá el valor de la función más representativa, es lo que nos interesa. Y entonces, ¿qué pasa si la función, el valor de la función más representativa por la función por la izquierda, pues por la derecha, perdón, es menor o igual a 0? Si es menor o igual a 0, significa que ha pasado por el 0 y por lo tanto le decimos, pues xleft será igual a xm y fleft será igual a fm, para enderezar el cálculo y que nos diverja, ¿vale? Para que se vuelva hacia la izquierda. Y lo mismo hacia la derecha. Si, sin embargo, es mayor que 0, significa que todavía no ha cruzado la función y por lo tanto vamos a decirle que no siga yendo hacia la izquierda y que se tire para la derecha, diciendo que xr será igual a xm y fr será igual a fm. De esta manera, lo que te tienes que imaginar es que partes de un intervalo xr, o sea, izquierda y derecha, y la función va a ir tomando valores de manera que se va reduciendo un cerco, ¿vale? Un círculo, un cerco, se va reduciendo hasta llegar al cero que queremos, ¿vale? Bien, pues dicho esto, lo que nos queda por hacer es dar valores. Veamos. Si nos volvemos a la gráfica, vemos que el punto aquí, el 0, está entre 4 y 5, ¿vale? Pues venga, vamos a poner entre 4 y 5. xleft, xl va a ser 4 y xright va a ser 5. Perfecto. Luego, ¿qué más? Esto debería haberlo puesto arriba. Aquí. ¿Qué más? Pues n va a ser 100 iteraciones, para que haya muchas y haya más precisión. Y ya está. Ya estaría. Así que lo que vamos a hacer ahora es que luego, al final, me haga un print de x, de xm, y una line de v igual a xm, en color azul también. 4. Veamos, vamos a compilarlo. A ver. Hacemos zoom. Y mi 0 pues está clavadísimo donde tiene que estar. Ya está, no tiene más. Y este método es un poquillo más preciso. ¿Se me ocurre algo más o no? O ya podríamos decir que hemos terminado. Voy a pensar un poco. Vale, supongamos ahora que quiero calcular los dos ceros a la vez, ¿vale? Porque no quiero perder tiempo. No quiero estar haciendo, venga, ahora para 4, ahora 5, ahora 3, ahora 1. No quiero perder tiempo. Así que lo que se me ocurre es decir, mis 2xleft va a ser, si voy a la gráfica, podría coger 0,5 y 4. Pues voy a ello. Voy a definir. Claro, aquí la secuencia no la defino. Aquí defino un vector. ¿Cómo se define un vector en R? Pues un vector en R se define como C, que es abreviación de concatenate, de concatenar, C, 0.5, y aquí pongo los valores que quiera, y 4. Vale. Y para XR voy a poner C, 1 y 5. Vale, perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que xm va a ser un vector, fm, bueno, fm no va a estar, no, claro. Vale, bueno, no pasa nada. El caso es que cuando estemos dentro del bucle, si ahora tú compilas,
fíjate lo que te va a pasar. Si ahora hacemos esto, va a haber error. ¿Por qué va a haber un error? Va a haber un error porque tu XR y XL ya no es un valor único. Son dos valores. Entonces el programa va a decir, vale, ¿y qué valor escojo? ¿Qué coño hago? Básicamente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser poner otro bucle. A ver. Vamos a poner un bucle for que vaya con la iteración j in de 1 a 2. Abrimos corchete. Uy, demasiados. Así. Y lo cerramos al final. Así. Bien. Y entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser poner un J. Un J. J. Donde hay XL y XR ponemos J. Y diría que aquí me printé print XM. Me lo pinte aquí. A ver qué pasa. Y esto lo quitamos. En teoría, lo que debería hacer esto es que me diga, para la primera vuelta en J, XL y XR van a tener su primer valor, que va en orden, 0, 5 y 1. Y estar acotado será el 0 que esté acotado entre 0,5 y 1. Y para la segunda vuelta, me coges los valores 2, o sea, para el 0 que esté acotado entre 4 y 5. Y normalmente debería de pintarme 2 XMs por uno por cada vuelta. Así que vamos a ver si es correcto lo que me dice la teoría. Ups. Vale, aquí ha habido un problema. ¿Dónde está el problema? Vale, vamos a poner, para intentar solucionar el problema, vamos a poner que sí. Vamos a meter este FL y FR. Lo vamos a meter dentro del bucle. Fíjate. A ver si me deja. Así. Pero en el bucle para las Jotas. J. J. Y, a ver, vamos a probar ahora. Pero si no, me queda un as en la manga. Que espero que funcione si acaso. Vale, esto está mal. Vale, perfecto, ahora sí que sí. Muy bien, pues ese era el error. Y entonces lo que voy a hacer ahora es appline v. Mira, incluso mejor. Incluso mejor. Voy a poner aquí appline x v igual a xm, coma, call igual a i. Fíjate qué chulo. Ya verás lo que va a pasar. Si yo hago esto, pum, pum, pum. Ya está, me lo ha pintado. Ups, claro, como como estaba ya pintado, no se ha apreciado. Así que voy a pintarlo un segundo otra vez. Si nos vamos a curve aquí. Perfecto.
Vale, y así tal cual. Vale, entonces venimos al método de bisección que nos hemos inventado respecto a... Vale, ya está, ya te ha pintado las dos soluciones y te las ha pintado pues clavadas. Vale, ya está. Así, si tienes más de una solución, si tienes, yo qué sé, si tienes varios ceros, pues eso mismo, ¿vale? Si quieres, podemos hacer... Vamos a probar con una última función. Veamos... Tangente de x, tan de x, menos tangente hiperbólica, tan h de x. A ver qué pasa. Veamos. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es la curva, como siempre, curve tan perdona, curve f que va desde menos 10 a 10 y vamos a poner axis de 1 en 1 at menos 10 hasta 10. Veamos. Vaya, esta función parece más divertida. Upline. Esta vez solo voy a poner en la horizontal porque es donde la función se va a hacer 0, ¿vale? En color rojo. Y vamos a hacer un zoom. ¿Dónde está? Aquí. Vale, pues vamos a tener varios ceros. Varios ceros. Vamos a tener uno colocado en el 0, 0, pero vamos a fijarnos en los demás, ¿vale? Vamos a tener, por ejemplo, uno entre menos 5 y menos 5,5, o sea, y menos 4,5. Venga, pues menos 5, o sea, menos 5. Menos 4,5. Y otro lo vamos a tener, por ejemplo, vámonos aquí, que va a estar entre 4, más o menos, y 4,5. A ver qué pasa. 4 y 4,5. Veamos, pues si yo hago esto, y hago un zoom, pues voy a tener que me los ha pintado prácticamente, ojo, prácticamente. Aquí a lo mejor hay un pequeño error, pero claro, ahí está la cosa, ¿no? O sea, no es del todo preciso. Si a lo mejor el cerco lo aproximo, el del 4 está más bien clavado, bueno, incluso porque tendría que haber puesto entre 3,5 y 4. Voy a ponerlo entre 3,5 y 4. 3,5 y 4. Y luego el otro está entre menos 5 y vamos a poner menos 4,6. 0,7. A ver qué pasa. Veamos. Un zoom. Y vale, el de la izquierda me lo ha coincidido y el otro, o sea, es el mismo y el otro me lo ha hecho más preciso. Que era el 4 estaba mal, era demasiado... O sea, estaba fuera del intervalo realmente del 0. Así que bueno, pues ya está. Bueno, en fin, espero que os haya servido.
y que os haya gustado, al menos. Que no todo sea penuria en la carrera, ¿no? En fin.